Una persona infectada y asintomática libera viriones en microgotas al exhalar aire. Estas microgotas pueden contener hasta 500 viriones. Las microgotas se dispersan aleatoriamente y su trayectoria es dirigida por el viento. En lugares abiertos, las microgotas pueden llegar hasta 6 metros, pero se disipan rápidamente. Si te encuentras a 1,5 metros de una persona infectada, puedes llegar a inhalar ciertas microgotas. Si entran por nariz, se encuentran con unas estructuras llamadas cornetes nasales. Estas provocan turbulencias en el aire que respiramos, así que al pasar por la nariz, las microgotas se pegan a las superficies. Pero antes de poder llegar a una célula, el virus tiene que pasar por una capa protectora de moco. Con las primeras proteínas que se encuentran los patógenos al ingresar al moco son las mucinas. Estas proteínas filamentosas le dan al moco su viscosidad. Las mucinas forman redes moleculares que atrapan partículas al respirar, pero los viriones son muy pequeños y las proteínas Spike están altamente glucosidadas. Estos oligosacáridos se repelen entre sí por sus cargas negativas y el virus avanza lentamente resbalándose entre las mucinas. Después, el virión es atacado por proteínas llamadas defensinas. Estas proteínas contienen una parte con carga positiva y otra hidrofóbica. Al acercarse a la membrana viral, las defensinas son atraídas por la carga negativa de los fosfolípidos. Después, su parte hidrofóbica se encaja en la membrana y la desestabiliza. Esto rompe la membrana y desordena al virión hasta la muerte. Pero más viriones empiezan a pasar la barrera mucosa y las defensinas siguen destruyéndolos. Poco a poco, estas proteínas se van gastando y más viriones siguen llegando al moco. Pero las defensinas no son la única defensa en el moco. También contiene a las proteínas del complemento, que son aún más agresivas contra patógenos. La proteína M-ficolin se une a los oligosacáridos de la proteína Spike. Unida, se activa una proteasa llamada MASP1. Esta hidroliza y activa a la proteasa MASP2. MASP2 corta y activa a la proteína C4 en dos partes, la C4a y la C4b. La parte C4b se une covalentemente a la membrana del virus. Después, C2 se une a la C4b y es hidrolizado por MASP2 en dos partes, la C2a y la C2b, para formar el complejo C4bC2A, o también llamado C3 convertasa. La C3 convertasa comienza a hidrolizar masivamente la proteína C3 en dos partes, C3A y C3b. Las partes C3b se unen covalentemente con la membrana. C3b se acopla con C4bC2A para formar el complejo C4bC2A-C3b, llamado C5 convertasa. C5 convertasa comienza a hidrolizar masivamente a la proteína C5 en dos partes, C5A y C5b. C5b se inserta en la membrana del virión y se acopla con las proteínas C6, C7 y C8 para formar un complejo proteínico que empieza a insertar proteínas C9 en la membrana y formar un poro que destruye la permeabilidad de la membrana y el virión se desordena hasta la muerte. De todos modos, algunos viriones sobreviven las defensas del moco y siguen atravesándolo lentamente. El moco también contiene inmunoglobulinas tipo A, que podrían terminar de eliminar a los viriones restantes, pero la proteína Spike está casi completamente cubierta por oligosacáridos, que sirven como escudos que bloquean las inmunoglobulinas. Existen lugares expuestos en la proteína Spike, pero este virus es nuevo en la población mundial y muy poca gente contiene inmunoglobulinas afines a las partes expuestas de la proteína. A pesar de todas estas defensas, ciertos viriones logran sobrevivir las defensas innatas de la mucosa y llegar a una segunda capa de moco menos hostil. Ahora los viriones están a punto de interactuar con las células del epitelio nasal en busca de receptores que le ayuden a fusionar su membrana con la de la célula.
3 viriones lograron sobrevivir las proteínas del moco y se dirigen aleatoriamente hacia las células del epitelio nasal hasta encontrarse con una célula goblet. Estas células producen moco y algunas proteínas como las mucinas del capítulo pasado. En la membrana de la célula goblet se encuentran muchas proteínas diferentes. Muchas de ellas sirven para detectar señales del exterior, pero ninguna de ellas evolucionó para ser receptor de un virus. Sin embargo, el virus sí evolucionó para acoplarse a diferentes proteínas celulares de mamíferos que los posicionen favorablemente en la membrana. Con las primeras proteínas que interactúa el spike es con los oligosacáridos heparan sulfato de las proteínas indecanos. Los oligosacáridos de heparan sulfato embonan con una parte positiva de la proteína spike. Estas proteínas sirven exactamente como plataformas, donde varias proteínas embonan para después acoplarse a ciertos receptores celulares. Ventajosamente, el coronavirus evolucionó para utilizarla a su beneficio como un correceptor. Esto detiene al virión, para después acercarse aleatoriamente hacia la membrana, donde se encuentra y embona con otra proteína llamada neuropilin 1. Esta proteína tiene como función regular el crecimiento y organización de muchas células en los tejidos, pero el coronavirus evolucionó para también embonar con esta proteína y utilizarla como correceptor, ya que posiciona al virión a la altura perfecta de la membrana para embonar con otra proteína que llamamos proteína convertidora de angiotensina 2 o ACE2. Esta proteína es una enzima que hidroliza la molécula angiotensina 1 a angiotensina 2 y es esencial en la regulación del flujo y la presión sanguínea. La ACE2 está a la altura ideal para que el spike se encaje en la membrana celular, así que el coronavirus evolucionó para embonar con ella y utilizarla como receptor viral. Después, la proteína spike tiene que ser activada justo en el momento en el que está posicionada en la membrana, ya que son de un solo uso, y si se activa antes de estar posicionada en la membrana, se desperdicia su energía y el virión queda inservible. ¿Cómo es entonces que el virus logra activar la spike justo cuando está en la membrana? De manera ingeniosa, la spike del coronavirus evolucionó a un sitio de escisión que necesita ser hidrolizado por una proteasa para poder activarse. Una proteína que participa en cascadas proteolíticas, llamada proteasa transmembranal serina 2 o TMRPSS2, es la que embona en el sitio de escisión y la hidroliza en dos partes, la S1 y la S2. La S1 queda pegada con la ACE2 y la S2 comienza a doblar un dominio, extendiéndose hacia la membrana celular. En el extremo de este dominio se encuentra una serie de aminoácidos hidrofóbicos que se encajan en la membrana de la célula. Es por esto que es muy importante que sea activada posicionada en una membrana. La proteína spike sigue doblándose hacia un estado más bajo de energía y en el transcurso fusiona las dos membranas. De esta manera, el interior del virus termina adentro de la célula y el material genético junto con las nucleocápsides flotan en el citoplasma celular. Pero esta no es la única ruta que utiliza el coronavirus para ingresar a la célula. También puede ingresar por endocitosis. Las células goblet utilizan enormes vesículas llenas de moco y proteínas. Esto agrega membrana constante a la célula. Para evitar seguir creciendo, la célula necesita endocitar la misma cantidad de membrana que exocita. En este reciclaje de membrana, varias proteínas membranales son endocitadas y el virión, oportunamente acoplado a proteínas membranales, es llevado al interior de la célula dentro de una vesícula que es transportada a través de microtubos por proteínas llamadas dieninas. Pero esta ruta es la más hostil de las dos. La célula ha diseñado una serie de medidas de seguridad para evitar el ingreso de patógenos. La célula no ha sido infectada aún. La batalla virus contra célula apenas empieza. La barrera de la mucosa es formidable y detiene a un gran número de patógenos,
pero las defensas intracelulares son aún más asombrosas. La vesícula que contiene al virión que ingresó por endocitosis se fusiona con otras vesículas hasta convertirse en una vesícula enorme que llamamos endosoma temprano. Después, vesículas provenientes del aparato de Golgi se fusionan con el endosoma. En estas vesículas llegan diferentes proteínas como bombas de protones y hasta 40 hidrolasas ácidas, como proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas, fosfolipasas y sulfatasas. En conjunto, estas enzimas pueden despedazar a cualquier patógeno. Pero estas enzimas funcionan mejor en un pH menor a 5 y el pH en el endosoma temprano es de 7. Para activarlas a su velocidad máxima y empezar a degradar los contenidos del endosoma, las bombas de protones elevan poco a poco la concentración de protones en el interior del endosoma, bajando el pH hasta llegar a 5. Con un pH de 5, el endosoma se transforma en su forma madura. Las proteínas Spike se separan de sus receptores en un pH ácido y sus hidrolasas comienzan a degradar las macromoléculas en el interior. Pero los viriones del coronavirus contienen dos proteínas membranales altamente glucosidadas, la spike y la membranal. Los oligosacáridos protegen al virión de las lipasas, proteasas, sulfatasas, fosfolipasas y nucleasas, pero no de las glicosidasas. Las glicosidasas empiezan a hidrolizar los oligosacáridos del virión, pero esto le da suficiente tiempo para intentar escapar del endosoma. La proteína Spike está descubierta en su parte de escisión. En esta parte, la proteasa catepsina L hidroliza la proteína Spike y la separa en sus dos partes, pero el virión no se encuentra junto a la membrana del endosoma y no logra fusionarse con ella. Las glicosidasas terminan de degradar la barrera de oligosacáridos y ahora sí, las otras hidrolasas despedazan al virus exponiendo al genoma. Este también es hidrolizado hasta quedar en pequeños pedazos de RNA flotando dentro del endosoma. La presencia de RNA en el endosoma solo significa una cosa, la presencia de patógenos. Estos pedazos de RNA son detectados por proteínas que solo se encuentran en el endosoma. El receptor tipo Tol7 embona con RNA desplegado y el receptor tipo Tol3 embona con RNA plegado. Cuando dos receptores tipo Tol se unen por medio de su ligando, forman un dímero que atrae a otras proteínas adaptadoras en su dominio citoplásmico. Los receptores tipo Tol7 dimerizados se unen a la proteína MYD88. Esta actúa como un adaptador, conectando proteínas que reciben señales desde el exterior de la célula a las proteínas que transmiten señales dentro de la célula. Después, la proteína IRAK4 se pliega a la proteína adaptadora MYD88 y la proteína IRAK1 se pliega a la IRAK4, formando un complejo proteínico llamado midosoma. La proteína IRAK4 es una quinasa que se activa autofosforilizándose. Una vez activada, fosforila a IRAK1 y la activa. Después, la proteína TRAF6 se une al midosoma e IRAK4 la activa por fosforilización. Los receptores tipo Tol3 dimerizados se unen a la proteína adaptadora TRIF y la proteína TRAF3 se le une a la TRIF. Las proteínas TRAF son ligasas de ubiquitina. A ellas se les une una proteína, VC13, la cual contiene la proteína ubiquitina unida covalentemente. A VC13 le une su ubiquitina covalente a TRAF. Más y más VC13 comienza a unir ubiquitinas, creando un polímero que sirve como plataforma en donde diferentes proteínas se anclan para ser activadas. Las proteínas TAP1, TAP2 y TAC1 están unidas en un complejo proteínico que se ancla a las poliubiquitinas para ser fosforalizado por la proteína IRAK1.
Después, el complejo proteínico llamado NEMO, que se conforma de ICA quinasa alfa, ICA quinasa beta e ICA quinasa gamma, también se ancla a la poliubiquitina para ser fosforalizado por la proteína TAC1. Por último, la proteína TBK1 también se ancla a la poliubiquitina y se activa. Ahora sí, todo está preparado para que empiece lo que llamamos una cascada de señalización y veremos gráficamente cómo una pequeña señal de tan solo 2 receptores puede amplificar exponencialmente la señal, activando cientos de reguladores genéticos. Por parte de los receptores tipo TOL3, que son los que predominan en las células epiteliales de las vías respiratorias, las proteínas TBK1 comienzan a fosforalizar proteínas reguladoras IRF3. Por parte de los receptores tipo TOL7, las proteínas IRAK1 fosforalizan proteínas reguladoras IRF7. El complejo NEMO comienza a fosforalizar a proteínas inhibidoras del factor nuclear kappa beta y las proteínas TAC1 fosforalizan a proteínas MAP quinasa y estas fosforalizan a proteínas P38 y JNK. Como observamos, 2 receptores tipo TOL activaron a decenas de proteínas señalizadoras y cada una de ellas activa a decenas de proteínas reguladoras. Esto ocasiona que por cada nivel de activación se amplifique la señal y de tan solo 2 receptores se activen cientos o miles de proteínas reguladoras. Una vez que las proteínas reguladoras son activadas, son importadas al núcleo para empezar la expresión de genes. Pero antes de ingresar, el factor nuclear kappa beta debe deshacerse de su proteína inhibidora que impide ser transportada al núcleo. La proteína, al ser fosforalizada, se le pliega una ligasa de ubiquitina para que se le acoplen ubiquitinas covalentemente, pero esta vez las ubiquitinas son conectadas de forma diferente, formando un polímero de diferente forma a la poliubiquitina que vimos anteriormente. Esta poliubiquitina encaja con un complejo proteínico llamado proteasoma y su función es la de triturar otras proteínas en pequeños péptidos. Al degradar la proteína inhibidora, el factor nuclear kappa beta es reconocido por importinas. Las importinas se encargan de transportar los reguladores al núcleo, donde empezarán a expresar genes antivirales para contrarrestar los ataques del virus. Al mismo tiempo que esto ocurrió, el genoma del otro virus que ingresó por fusión membranal se encuentra casi inmóvil en el citoplasma. Pero al ingresar al citoplasma no es suficiente para infectarla. La célula también tiene defensas antivirales en su citoplasma, que el virus debe superar para poder tomar control de la célula. Las proteínas nucleocápside que se encuentran recubriendo el genoma viral comienzan a desprenderse poco a poco hasta dejar el genoma descubierto. Al no estar unido a las nucleocápside, el genoma se comienza a plegar y doblar entre sí, formando bucles que son esenciales para regular y llevar a cabo la producción de proteínas. A esta estructura le llamamos estructura secundaria del RNA. Pero para empezar a sintetizar proteínas virales, el genoma tiene que encontrarse aleatoriamente con los ribosomas. El ribosoma es un complejo de proteínas y RNA que por su gran tamaño también se encuentra casi inmóvil en el citoplasma, así que se encuentra con mucha más probabilidad con otras proteínas más pequeñas como ribonucleasas. Las ribonucleasas son enzimas que degradan el RNA dañado o que debe de ser desechado. Las ribonucleasas XRN1 lo degradan por delante en la parte 5'. Las DIS3L2 lo degradan por detrás en su parte 3'. Los RNA mensajeros de la célula no son degradados inmediatamente por las ribonucleasas. Los RNA mensajeros contienen una molécula que llamamos CAP en su parte 5' y esta evita que se encaje la XRN1 y degrade el RNA. En la parte 3', los RNA mensajeros contienen una serie de adeninas
que también evitan que embone la dis-3L2 y degraden el RNA. Asombrosamente, el coronavirus ha evolucionado la habilidad de sintetizar una cap falsa lo suficientemente similar como para evadir la unión de la ribonucleasa XRN1 y no' degradado. La única diferencia se encuentra en un grupo metilo que le falta a la cap del RNA viral. En su lado 3' también contiene la serie de adeninas que impiden la unión de la ribonucleasa dis-3L2. El genoma viral ha logrado evadir la primera defensa antiviral, pero todavía le falta lograr evadir defensas más agresivas. Las proteínas RIG y MDA5 son proteínas muy similares que detectan RNA de origen viral y son tan importantes como los receptores tipo TOL. La proteína RIG detecta RNA viral con cap falsas y la MDA detecta regiones muy largas de RNA plegado. Al activarse cualquiera de las dos, se inicia una respuesta antiviral y degradación del genoma viral. Pero como ya vimos, la cap falsa viral asemeja demasiado a la cap verdadera, y esta similitud disminuye la afinidad con la proteína RIG. Aún así, algunas proteínas RIG logran acoplarse a la cap falsa. Después, la proteína RIG rodea al RNA desplazándose en él. Cuando 4 proteínas RIG abrazan al RNA, estas se unen en un tetrámero. Después, la proteína TRIM le agrega ubiquitinas para estabilizar la unión del tetrámero y poder unirse a la proteína IPS1. Pero el virión tiene un arma para contrarrestar a las proteínas RIG, la proteína nucleocápside, que fue introducida a la célula junto con el genoma. Es a lo que se le llama una proteína navaja suiza, o sea que no solo cumple con la función de empaquetar y proteger al genoma de daño químico, sino que tiene varias funciones muy importantes en diferentes etapas del ciclo viral. Una de ellas es la de interrumpir la respuesta antiviral, para darle tiempo de que el genoma tome control de la célula sin que pueda defenderse. Esto lo logra plegándose a la proteína TRIM25, inhibiendo su función e impidiendo que agregue las ubiquitinas a la RIG, bloqueando la activación de la ruta metabólica antiviral. Pero la célula no es tan fácil de domar. Contiene otra proteína similar que sí es muy efectiva contra los coronavirus, la MDA5. Esta se une a regiones de RNA plegado y forma un anillo que rodea al RNA. Más y más proteínas MDA5 se pliegan al RNA hasta formar cilindros. Cada 4 MDA5 se unen para formar tetrámeros en forma de anillo. Estos anillos sirven como primers que inician la polimerización de filamentos en la membrana de las mitocondrias. Proteínas transmembranales IPS1 que se encuentran en la mitocondria se unen al anillo del tetrámero de proteínas MDA5. Más y más proteínas IPS1 se comienzan a plegar formando un polímero de proteínas IPS1 que se extiende en las superficies de la mitocondria. Estos complejos filamentosos sirven como plataforma para que se unan las proteínas TRAF3 y TRAF6. Y así como vimos en el capítulo pasado, las proteínas TRAF3 y TRAF6 sirven como plataformas donde otras proteínas se unen para ser activadas, y estas a su vez activan a otras, y así empieza la cascada de señalización que culmina en la activación de proteínas reguladoras como IRF3, IRF7, factor nuclear kappa beta, P38 y JNK. Al factor nuclear kappa beta se le quita su parte inhibidora por medio de su degradación en el proteasoma. Juntos, todos estos reguladores son importados al núcleo para activar genes antivirales. En conjunto, las defensas innatas de la mucosa, del endosoma y del citoplasma logran destruir a los viriones que intentaron infectar a las células epiteliales de la nariz. Pero no hemos visto qué ocurre dentro del núcleo de la célula y qué genes se activan y qué proteínas se generan a partir de estos genes. Las interferonas. Las interferonas son proteínas que las células sueltan al exterior tras ser atacadas por un virus.
Sirven como alarmas que alertan a células vecinas del peligro inminente. En caso de que una célula haya sido infectada por un virus, las interferonas también sirven para rescatarla y curarla de la infección, siendo de gran ayuda para evitar que los virus colonicen un tejido. Los reguladores que fueron activados por receptores tipo Toll y tipo Rig se acoplan a importinas y estas se acoplan con el complejo del poro nuclear para ser importadas al núcleo. Una vez en el núcleo, la proteína JNK fosforaliza el regulador c-Jun y la proteína P38 fosforaliza el regulador ATF2. c-Jun y ATF2 se unen en homodímeros. Los reguladores IRF3 e IRF7 se unen en heterodímeros, pero también pueden combinarse entre ellos formando homodímeros, y el factor nuclear kappa beta se compone de P65 y P50. Después, estos reguladores se unen débilmente al ADN y empiezan a recorrerlo deslizándose por sus espirales en busca del gen que codifica a las proteínas interferonas. El gen se encuentra inactivado en el cromosoma 9 por histonas que resguardan y protegen la información. Al inicio del gen se encuentran 4 regiones a las cuales se embonan los reguladores para activarlo y le llamamos secuencia reguladora cis. Los reguladores P65 y P50 llegan a la segunda región y se unen fuertemente al ADN. Los reguladores IRF3 e IRF7 se unen a las regiones 1 y 3 y la c-Jun y ATF2 se unen a la región 4. Cuando las 4 regiones están ocupadas por reguladores, se forma el complejo llamado enhanzosoma. A este complejo se le une la proteína GCN5, una acetiltransferasa que le agrega grupos acetilo a las colas de las histonas H3 y H4. Después, una quinasa se le une a este complejo y le agrega fosfatos a las colas de las histonas H3. Una vez que las histonas H3 están acetiladas y fosforalizadas, la proteína GCN5 les vuelve a agregar un grupo acetil. Una vez que las histonas H3 fueron modificadas, se les une el complejo BAF, el cual desplaza las histonas para descubrir una secuencia llamada TATABOX y activar al gen de las interferonas. El factor de transcripción 2D se une a la otra histona H3 y esta a su vez está unida a la TBP, la cual se une a la secuencia TATA en el ADN. Después se le unen otros factores de transcripción que abren el ADN y posicionan a la RNA polimerasa 2 en el sitio del gen, donde empieza la parte que codifica a la interferona. La RNA polimerasa 2 empieza a polimerizar una hebra complementaria a la información del ADN. Unas proteínas le agregan una cap al RNA en su lado 5'. Después, diferentes proteínas se unen a la cola del RNA polimerasa 2 y estas se unen a la secuencia del RNA que dividen a intrones de exones. El espliososoma se une a estas proteínas y separan los intrones de los exones. Por último, otras proteínas agregan una serie repetitiva de adeninas, llamada poly-A tail. Al final de todo, se genera un RNA mensajero maduro que será transportado fuera del núcleo, hacia el citoplasma celular. Aquí, los RNA mensajeros se topan con los ribosomas. Primero se le une la subunidad 40S. Este busca una secuencia A u G en el RNA y se une fuertemente. Después se le une la subunidad 60S y empieza a traducir la información de RNA a proteína. El ribosoma se une a proteínas en la membrana del retículo endoplásmico para introducir las proteínas interferonas. La nueva proteína se empieza a doblar en lo que va introduciéndose al retículo endoplásmico. Aquí se le agregan oligosacáridos y proteínas chaperonas ayudan a que la proteína se doble correctamente.
Una vez finalizados los dobleces, la proteína toma su forma tridimensional y se une a proteínas en la membrana del retículo endoplásmico, que forman vesículas que transportan las proteínas interferonas hacia el aparato de Golgi. Aquí se le agregan oligosacáridos y termina la maduración de la proteína interferona. Una vez madura, es transportada en vesículas por proteínas motoras hacia la membrana celular, donde se fusiona con la membrana para ser expulsada al exterior. Las interferonas se dispersan en el líquido extracelular y llegan a células vecinas, donde se unen a receptores de interferonas. Después, los receptores se fosforalizan entre sí por proteínas Janus quinasa. Una vez fosforalizados, se les unen las proteínas STATS1 y STATS2 y también son activadas por fosforalización. Una vez activados, se le une la proteína IRF9 a STATS2 y el complejo proteínico es importado al núcleo. En el núcleo, los reguladores STATS activan un conjunto de hasta 300 genes que cambian drásticamente el metabolismo de la célula, convirtiéndola en un infierno hostil para los virus. A este estado metabólico le llamamos el modo celular antiviral, y en él se refuerzan las defensas en la membrana celular mediante la expresión de proteínas transmembranales llamadas IFI-TM. Estas impiden la fusión membranal del virus con la célula, aumentando la viscosidad de la bicapa lipídica. También aumenta la expresión de proteínas teterinas, las cuales se anclan a las membranas de los virus, inhabilitando su escape. En el estado antiviral, también se detiene la producción de proteínas y se degrada el RNA citoplásmico, interrumpiendo el ciclo viral de cualquier virus. Se degrada todo RNA mensajero del citoplasma mediante la expresión de endonucleasas que cortan los RNA en dos. La proteína PKR fosforaliza al factor de iniciación ELF2, inhibiendo su función indispensable para que el ribosoma encuentre la secuencia de inicio AUG en el RNA mensajero. También se expresan proteínas que atraen células del sistema inmune como células dendríticas, macrófagos y neutrófilos, y en grandes concentraciones activan a células natural killers, las cuales inducen muerte celular. Estas y muchas otras modificaciones metabólicas impiden que el virus infecte y se replique dentro de la célula, pero al mismo tiempo afecta la función normal de la célula, afectando las funciones fisiológicas normales en este tejido. Las demás células vecinas entran en modo antiviral, aumentando sus defensas. Esto evita que otros viriones infecten el tejido de la nariz y el organismo termina por eliminar los viriones restantes. Este caso representó a una persona que toma precauciones manteniendo su distancia a un mínimo de 2 metros. 5 minutos después, el autobús que espera a la señorita llega a la parada. Ella se sube y se sienta en la parte del medio. El autobús cuenta con aire acondicionado y ventana cerrada ya que es un día muy caluroso. Esto crea una corriente de aire que circula el autobús continuamente y con cada respiro las microgotas en el aire aumentan y aumentan. Las personas más infectadas son las que se encuentran directamente enfrente de la señorita, pero al ser un espacio cerrado con corriente continua, se satura equitativamente en todo el autobús. En este escenario, la cantidad de microgotas es mucho mayor. Cada respiro es como una lluvia microscópica dentro de la nariz o garganta, y miles de virus pasan por la barrera mucosa y se dirigen hacia las células. En el siguiente episodio comenzaremos a ver los mecanismos que utiliza el virus para lograr vencer las defensas antivirales y cómo logra infectar y apoderarse del metabolismo celular. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartirlo.